¿Cómo están? Antes de empezar esta disertación o conversación con este amplio público de la institución educativa y académica LGP, quiero agradecer a sus directivos por esta oportunidad que nos permiten llegar a este público tan selecto para conversar el día de hoy sobre un tema de vigente actualidad. Vamos a hablar el día de hoy sobre la criminalidad organizada en el Perú. En principio debemos de indicar, para poder de alguna manera dar a conocer, que podríamos dividir la criminalidad en el país de tres clases. Una criminalidad simple, que está relacionada, por ejemplo, con delitos de bagatela, por ejemplo, delitos de omisión a la asistencia familiar, delitos de lesiones leves, delitos, por ejemplo, de conducción en estado de ebriedad, pero también existe una delincuencia intermedia o de alguna otra manera grave, ¿no? Por ejemplo, los delitos de homicidio, los delitos de violación sexual, los delitos de alguna otra manera contra la vida, el cuerpo y la salud, deliberamientos indebidos que importan de alguna u otra manera ya una complejidad. Pero también tenemos lo que se denomina la alta complejidad o la macrodelincuencia. Esta está relacionada con la criminalidad organizada y estos delitos de alguna u otra manera convulsionan a la opinión pública en el país. ¿Cuáles son esos delitos? Estamos hablando de los delitos, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, estamos hablando de delitos de lavado de activos, delitos de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública y, por supuesto, también estamos hablando de delitos de terrorismo, de secuestro, de marcaje, delitos de medio ambiente, delitos informáticos, delitos de desapariciones forzadas, delitos de genocidio, entre otras que establece la ley de organizaciones criminales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el operador jurídico y qué es lo que ha legislado o qué es lo que ha normado el legislador para que esta gran criminalidad en el país de alguna manera sea controlada? Pero para que eso suceda tiene que ser investigada, tiene que haber los mecanismos preliminares para poder capturar a las diferentes organizaciones criminales que tiene el país. De la misma forma debemos indicar que la criminalidad organizada se divide también en dos partes. Digamos, la criminalidad organizada estatal o gubernamental y la criminalidad organizada no gubernamental. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, la criminalidad organizada se ha introducido en el gobierno central y también en los gobiernos regionales, que muchos de ellos, sobre todo sus gobernadores, vienen siendo investigados. Muchos alcaldes también vienen siendo privados de su libertad porque de alguna u otra manera los gobiernos locales, las municipalidades las han convertido en organizaciones criminales y prácticamente ellos se convierten en autores mediatos de los delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios. Pero también tenemos otra criminalidad de aparatos organizados de poder no gubernamentales, como son los casos de las organizaciones criminales que también a través de autoría mediata han venido cometiendo delitos con propósitos terroristas. Entonces, vamos a ver en estos momentos cuál es el marco normativo de la criminalidad organizada en el Perú. A ver, en principio, por ejemplo, debemos de indicar que la criminalidad organizada en el Perú, la definición más precisa que nosotros podemos hacer es que se realiza sobre la base de un grupo delictivo organizado y esta se encuentra de alguna manera legislado a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Y este instrumento jurídico internacional es conocido como la Convención de Palermo, que es una de las instituciones encargadas de poder de alguna u otra manera establecer el marco jurídico internacional para poder luchar contra la criminalidad organizada. Esta Convención de Palermo ha sido ratificada por el Perú mediante el Decreto Supremo 88-2001-RE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 20 de noviembre del año 2001 y vigente desde el 29 de septiembre del 2003. Sin embargo, tiene sus antecedentes en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas en el año de 1988, más conocida también como la Convención de Viena. Es decir, cuando cualquier operador jurídico realiza, por ejemplo, una investigación, realiza un juzgamiento sobre la criminalidad, por ejemplo, de organizaciones criminales, llámese de terrorismo, llámese de lavado de activos, de secuestro, de marcaje, de minería ilegal,
tiene que tener el marco de convencionalidad, precisamente la Convención de Viena y la Convención de Palermo, que son los instrumentos jurídicos internacionales marco que nos permiten de alguna u otra manera realizar una decidida lucha contra la criminalidad organizada en el Perú. Muy bien, entonces, ¿cuál es ese marco, dijimos, de la Convención? ¿Y cuál es la denominación y la definición técnica, jurídica, que establece las Naciones Unidas para este tipo de organizaciones criminales? Por ejemplo, en esta Convención de Palermo se define que las organizaciones criminales es un grupo estructurado de 3 o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Dice, tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Por delito grave se entiende la conducta que constituye un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años con una pena más grave. Entonces, de acuerdo a la Convención de Palermo, podríamos definir que los delitos cometidos por organizaciones criminales son delitos considerados graves. Graves porque la penalidad es, por supuesto, mayor de 4 años. Pero en el Perú, por ejemplo, la penalidad de estos delitos supera, por ejemplo, largamente esa cantidad de años, porque ahora el tipo penal para los delitos, por ejemplo, de lavado de activos es no menor de 15 años. Para los delitos de corrupción de funcionario, no menor de 10 años. Para los delitos de tráfico ilícito de drogas, también. Para los delitos de minería ilegal, por supuesto que también. Entonces estamos hablando de un marco punitivo mínimo de 10 años para arriba. Por eso la complejidad de este tipo de delitos. ¿Y qué se requiere? Se requiere de órganos u operadores jurídicos altamente competentes para poder investigar la comisión de estos delitos. Pero al mismo tiempo, no solamente investigar, se necesita tener todas las herramientas jurídicas a fin de que, por ejemplo, la policía o el Ministerio Público tan pronto toma conocimiento de la noticia criminal que existe la constitución de una banda, porque justamente su pertenencia es parte de peligro abstracto, o sea, su sola pertenencia, ya la persona se encuentra incursa en un ilícito penal, tiene que tener todos los mecanismos respectivos para que la investigación se realice respetando primero los derechos fundamentales de las personas intervenidas y que la cadena de custodia pueda prevalecer para que cuando los medios o los actos de investigación que se realizan puedan ser de alguna manera actuados a nivel de juicio oral, los abogados de estas organizaciones criminales no puedan alegar la prueba prohibida a través o presentada ante el juez de investigación preparatoria. ¿Qué más podríamos decir? ¿Cuáles son los elementos de definición de una organización criminal? Según precisamente la Convención de Viena y la Convención de Palermo, diríamos que una organización criminal está basada en un grupo estructurado de 3 o más personas. Es importante esto, ¿por qué? Porque aquí lo diferenciamos de las bandas. Primero, que la organización criminal se diferencia de las bandas porque la organización criminal es una entidad debidamente estructurada cuyos miembros son mínimo 3 a más. En cambio, la banda puede ser una persona de 2, 3 o más personas, pero de alguna otra manera se congregan de manera esporádica, se congregan cada cierto tiempo. En cambio, una organización criminal tiene una estructura, tiene un liderazgo, tiene un jefe, cuyo propósito es cometer delitos. Pero cualquier delito no, delitos graves. Y el propósito de las organizaciones criminales es precisamente el desmedido afán de lucro. Por ejemplo, en los casos de lavado de activos, hay una organización criminal y el propósito es, por ejemplo, si se dedican al tráfico ilícito de drogas, es extraer la mayor cantidad ilícita de esa actividad, pero al mismo tiempo de poderla incorporar al circuito financiero. Entonces, estamos hablando de grandes cantidades de dinero para que ese dinero pueda ser incorporado al sistema legal. Entonces, estamos hablando de delitos bastante graves que de alguna manera importan
por supuesto que el ordenamiento jurídico también responda a las expectativas. Por eso decimos que las organizaciones criminales responden a una estructura. ¿Por qué? Porque tienen un líder. ¿Por qué? Porque el líder, su propósito es hacer dinero. ¿Por qué? Porque su propósito de este líder es incorporar, en el caso del lavado de activos, el dinero proveniente de una actividad de la minería ilegal, del tráfico ilícito de drogas, del terrorismo, del secuestro, de la extorsión, entre otros. ¿Qué más? Las organizaciones criminales tienen una permanencia en el tiempo, a diferencia de las bandas, que las bandas, por ejemplo, se reúnen unos chicos un fin de semana o un fin de mes cuando cobran y comienzan a hacer palomilladas, por ejemplo, que ven una chica y la viola, pero no es en forma cotidiana. En cambio, la organización criminal tiene un tiempo definido y su estructura funciona como una empresa, como una persona jurídica, por supuesto como una persona jurídica legal, cuya finalidad es hacer dinero, pero dinero ilícito. ¿Por qué? Porque su propósito es cometer delitos y delitos completamente graves. ¿Qué más? El fin delictivo de una organización criminal es precisamente cometer estos delitos graves. Por eso la Sala Penal Nacional es el órgano jurisdiccional competente para poder conocer esta clase de delitos. No lo ve, por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Ancas, de Huánuco, del Cusco, de Piura, no. Los delitos considerados emblemáticos, grandes, que tienen competencia nacional, que rebasan un distrito judicial y que tiene competencia internacional, lo conoce la Sala Penal Nacional. ¿Por qué? Porque los delitos que cometen las organizaciones criminales son considerados graves y que por supuesto alarman completamente a la sociedad, dada la connotación de violencia o sutileza que cometen estas personas. ¿Qué más? Las organizaciones criminales tienen como propósito la obtención de un beneficio completamente económico o material. Por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de una empresa, de una persona jurídica? Evidentemente hacer dinero, pero es dinero lícito. Por ejemplo, nosotros constituimos una empresa de servicios, por ejemplo de limpieza, la finalidad o de seguridad, la finalidad de esta empresa es captar gente, ofrecer un buen servicio a otra institución y a cambio de ello vamos a recibir una contraprestación. Y la finalidad de esa empresa es justamente lucrar, hacer dinero, porque ese es el propósito. La Constitución establece el rol económico que tiene el Estado. Ese rol es justamente de hacer dinero en las empresas, pero es un dinero lícito. En cambio, las organizaciones criminales también son empresas. Son personas jurídicas, pero de manera irregular, porque no están inscritas en los registros públicos. O en algunos casos hay algunas empresas que son de fachada, que están inscritas en los registros públicos, pero el dinero proviene del narcotráfico, proviene, por ejemplo, del secuestro, proviene de la extorsión. Esas empresas de fachada también, que tienen la apariencia de legalidad, también son empresas que de alguna manera cometen delito, en este caso delito de lavado de activos. Por eso las organizaciones criminales, el propósito de ello es precisamente la obtención de dinero, la obtención de un beneficio económico o material, pero de carácter completamente ilícito. Muy bien, entonces, ¿cuáles son algunos conceptos que podemos ir esbozando sobre nuestra legislación? Porque ya hemos definido que la Convención de Viena y de Palermo definen las organizaciones criminales. También nosotros tenemos una ley, la 30077, mediante el cual a través de un recurso de nulidad, la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido, en el caso Tijuana, que es el recurso de nulidad 828-2007, ha establecido cuál es el concepto de la organización criminal. ¿Y qué ha manifestado? El año 2007 la Suprema Corte Peruana ha dicho que el concepto de organización necesariamente implica un programa de actuación con cierta permanencia y estructura jerárquica, que a su vez permite la distribución de tareas a realizar mediante el reparto de papeles. Como tal, la organización es propiamente un sistema penalmente antijurídico, un sistema social en que las relaciones entre los elementos del sistema, básicamente personas, se hallan funcionalmente organizadas para obtener fines delictivos. Tiene una dimensión institucional que hace de ella no solo algo más que la suma de sus partes, sino también algo independiente a la suma de sus partes. Entonces miren qué importante que en el caso Tijuana la Corte Suprema se haya pronunciado, porque dice que una organización criminal existen varias personas y cada una se distribuye un rol. Por supuesto, un rol muy importante.
Algunos será el jefe, otro será el logístico, otro será el tesorero, otros serán los que ejecutan, otros serán los autores mediatos, los partícipes, los cómplices. Y una organización criminal, la cantidad de sus miembros pueden variar, depende cuánto haya crecido esta organización criminal. Pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 100 miembros de una organización criminal, los mismos que pueden estar diseminados en diferente orden. O sea, no necesariamente el delincuente que pertenece a una organización criminal puede ser la persona que se dedica a robar, a extorsionar o a producir actos terroristas, sino también pueden ser personas que pertenecen a la organización criminal pero que se encuentren dentro del sistema legal. Pueden ser registradores públicos, pueden ser miembros de la Policía Nacional, pueden ser miembros del Ministerio Público, pueden ser también magistrados de la República. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales requieren de funcionarios públicos para que le hagan más ágil su trabajo. Entonces, por eso hay un reparto de roles y justamente su participación es muy importante para que puedan obtener una dimensión institucional, y ahí radica la importancia de esta organización criminal. La Corte Suprema de Justicia de la República se ha pronunciado qué es lo que significa una organización criminal y ha definido 5 aspectos mediante el cual se puede definir cuáles son las funciones que debe tener una organización criminal. Por ejemplo, debe tener una permanencia delictiva. Su finalidad debe ser completamente ilícita. ¿Qué más? Debe tener una vocación delictiva indeterminada. ¿Qué significa eso? Que no está definida en el tiempo, que no está abocada solamente a un solo aspecto, sino la finalidad es que puede trabajar produciendo casos, por ejemplo, obteniendo dinero de lavado de activos que provienen del narcotráfico, del terrorismo, que pueden ser también de la minería ilegal, de delitos informáticos, de fabricación de monedas y billetes, entre otras, o por ejemplo de la evasión tributaria también. ¿Qué más? Debe tener una estructura rígida, jerarquizada, pero también flexible. ¿Por qué? Porque responde a un líder, a una persona monolítica en la cual se le va a rendir culto. Aunque luego vamos a ver cuáles son las clases de organizaciones criminales. Luego, la organización criminal está abocada mayormente a un alcance nacional por la comisión de sus actos. Es decir, no solamente sus actividades se pueden centrar en la capital de la República, ni tampoco en Piura, ni en el Cusco, sino tienen una connotación de carácter nacional. Y tienen una red de apoyo ideológico, técnico, operativo, social, jurídico. ¿Por qué? Porque están ramificadas en diferentes partes de la estructura del Estado, pero también están estructuradas en la actividad privada que captan a determinadas personas para los efectos de que puedan cumplir con los propósitos de la organización criminal. De la misma forma, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno que rige al Poder Judicial, ha dejado establecido cuál es la competencia que debe tener, cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer los casos de criminalidad organizada. Lo puede conocer el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, lo puede conocer el Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. No, el Consejo Ejecutivo, a través de la Resolución Administrativa 136-2012, ha dejado establecido que el órgano jurisdiccional competente para conocer los casos de criminalidad organizada es la Sala Penal Nacional. Dice, defínase para estos efectos como organización delictiva todo grupo estructurado y permanente, jerarquizado o colegiado o desconcentrado en una red nacional o internacional de 3 o más personas que actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Miren, el Consejo Ejecutivo reitera esta frase, delitos graves, que es en concertación de una organización criminal que está estructurada con 3 o más personas. ¿Qué más? ¿Cuáles son los criterios que permite el Consejo Ejecutivo establecer que la Sala Penal sea competente para conocer los delitos de criminalidad organizada? Primero, que los delitos sean graves. Segundo, que tenga una complejidad masiva y que tenga una repercusión nacional o internacional. Por ejemplo, para que un delito sea considerado emblemático, grave, complejo o repercusión nacional, primero, tiene que haber una pluralidad de imputados, tiene que haber una pluralidad de agraviados, una importante actividad probatoria que recabar o que actuar dentro del proceso, pero al mismo tiempo requiere de que la documentación a recabar o todos los actos de investigación o los actos de prueba a poder actuar en un proceso no solamente pueden realizarse en el país,
sino por ejemplo también en el exterior. Entonces importa mayor cantidad de tiempo para poder investigar esta clase de delitos relacionados con las organizaciones criminales. ¿Qué más? La ley del crimen organizado ha definido claramente algunos criterios de carácter jurídico. ¿Cuáles son esos criterios? Ha dicho que son 3 o más personas. ¿Qué más? Que se reparten tareas o funciones. ¿Qué más? Que existe una estructura y un ámbito de acción, que permanezcan en el tiempo y un funcionamiento concertado y coordinado entre sus miembros. Entonces, eso es lo que se ha definido la ley 30077, que es la ley marco de criminalidad organizada, que los jueces de la Sala Penal Nacional tienen en cuenta para los efectos de poder tramitar, en este caso investigar, juzgar, procesar y en su momento sentenciar a las personas que pertenecen a estas organizaciones criminales. Muy bien, conforme ya lo hemos manifestado, la ley 30077 establece algunas características que debe tener una organización criminal. ¿Qué ha dicho esta ley? Dice, primero, integración de 3 o más personas, existencia de una estructura organizacional, operatividad planificada y funcional, tiene una finalidad delictiva, tiene que haber permanencia en el tiempo, tiene que haber la realización de delitos específicos. O sea, cualquier institución, o mejor dicho, cualquier organización criminal no se le puede imputar como organización criminal si es que comete cualquier clase de delitos. No, la ley ha establecido un marco de una cantidad de delitos que solamente si comete esos delitos podemos definir lo que pertenece a una organización criminal. Y además hay una actuación delictiva de los integrantes siempre por designio de la organización continua u ocasional. Normalmente en una organización criminal hay lo que se llama los autores, los coautores, los autores inmediatos, los partícipes, los cómplices primarios, los cómplices secundarios, que hay pues una repartición de roles que se debe tener. Entonces, cuanto más sea sofisticada la comisión de un delito, también el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público tiene que también recurrir a altas tecnologías para poder llegar a descubrir la comisión de estos delitos. ¿Cuáles son esos delitos en los cuales las organizaciones criminales se les puede reputar como tal? La ley ha establecido hasta 21 delitos mediante el cual, si esa organización criminal comete ese acto ilícito, podemos reputar que forma parte de una organización criminal. Por ejemplo, los delitos de homicidio calificado, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, usurpación, delitos informáticos, contra la propiedad industrial, delitos monetarios, tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, delitos contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes, delitos ambientales, delitos de marcaje o reglaje, genocidio, desapariciones forzadas y tortura, administración pública o corrupción de funcionarios, falsificación de documentos y por supuesto también lavado de activos. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos lo que se denomina una clasificación de delitos números clausus. ¿Por qué? Porque solamente hay 21 delitos de los cuales la Sala Penal Nacional. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, algún delito de lesiones leves, vemos algún delito de libramientos indebidos o un caso de violación sexual o de feminicidio. No, porque si esos delitos se llegan a cometer, la Sala Penal no es competente para poder ver esta clase de delitos. Y ahí radica la importancia en la cual nosotros podemos trabajar. ¿Qué más ha definido la ley 30077? Dice, es una ley especial, por supuesto, integral, sobrecriminalizadora, que sigue la Convención de Palermo, conforme lo dijimos al inicio de esta exposición. Dice, su estructura de esta ley está basada también en una ley que de alguna u otra manera ha sido importada de otros países y que es similar a la nuestra. Por ejemplo, de México, de Colombia, Nicaragua, Venezuela y Costa Rica, que también ellos tienen, por supuesto, delitos o criminalidad organizada. O sea, delitos, como en Colombia se le denomina, de gran impacto, ¿no? Entonces también hay una legislación propiamente adecuada para poder investigar, juzgar y sancionar este tipo de conductas. ¿Qué más? Se reúnen normas programáticas, sustantivas y procesales de cooperación internacional, de cooperación judicial internacional en materia penal.
Y por supuesto tenemos lo que está vigente, el Código Procesal Penal, en 30 distritos judiciales en el Perú, que es una herramienta poderosa, una herramienta jurídica poderosa para poder luchar contra la delincuencia, cualquiera sea la modalidad de esta actividad ilícita. ¿Qué más? Tenemos un catálogo de 21 delitos cuya competencia es de la Sala Penal Nacional, de los juzgados de investigación preparatoria, del juzgado colegiado y por supuesto de las salas o los diferentes colegiados que conforman la Sala Penal Nacional. Y además esta ley define las reglas claras sobre las consecuencias accesorias también para poder aplicar a las personas jurídicas, lo que puede ser la incautación de algunos bienes o el decomiso en forma definitiva de, por supuesto, algunos bienes incautados, como por ejemplo bienes muebles, bienes inmuebles, casas, edificios, carros, yates, embarcaciones, entre otras actividades. ¿Qué más? Desde la Comisión del Congreso de la República se preguntó en un momento una interrogante bien interesante. ¿Cuál es el objetivo de la ley de la criminalidad organizada? Entonces dice, la ley contra el crimen organizado tiene un objetivo, y el objetivo es perseguir determinadas conductas que con la ley penal no se pueden perseguir porque no tienen los mecanismos procesales. O sea, con el derecho sustantivo podemos investigar, podemos reprimir las conductas ilícitas que pertenecen a una organización criminal. Por supuesto que no. Entonces, en el Congreso de la República se quedó claramente definido que necesitamos un marco normativo adjetivo, es decir, un marco procesal, para poder combatir con este tipo de organizaciones criminales. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue precisamente este marco normativo? ¿Cuáles fueron esas herramientas jurídicas o legales que nos permiten realizar técnicas de investigación para poder combatir la criminalidad organizada? El legislador definió algunos aspectos que nos parece bastante interesante. Por ejemplo, se permitió las interceptaciones postales, las cartas. Se ha permitido la intervención de las comunicaciones, el levantamiento del secreto de las comunicaciones para poder, de alguna manera, a través de la policía altamente tecnificada, de poder intervenir a través de notas de inteligencia para poder intervenir las comunicaciones y a partir de ahí comenzar a hacer un trabajo más minucioso. La circulación y entrega vigilada de algunos bienes, por ejemplo, el incremento inusual del patrimonio de algunas personas, luego el agente encubierto y por supuesto también el seguimiento y vigilancia para algunas personas sospechosas de la comisión de este delito. No es normal que, por ejemplo, un alcalde que gana aproximadamente 8.000 o 10.000 soles pueda, por ejemplo, mañana comprarse una casa de $500.000 en las Casuarinas y todavía lo pague en efectivo. Eso genera sospecha. O cualquier ciudadano común y corriente que no trabaja comienza a construir una casa de 4 o 5 pisos. No es usual. Entonces se requiere de acciones de seguimiento y vigilancia porque esa persona puede ser un testaferro o puede ser una persona que de alguna u otra manera esté comprometida con actos de lavado de activos, ¿no? Ahora, existen tres tipos de normas que definen el tratamiento penal de la criminalidad organizada según el maestro Víctor Prado Saldarriaga, que es uno de los autores que mayor investigación ha realizado sobre este propósito y que nosotros tenemos el alto honor de poderlo citar. En primer lugar, dice el maestro, el delito de criminalidad organizada es un tipo de peligro abstracto, es decir, su sola pertenencia a la organización criminal ya se reputa como delito. ¿Qué más? La configuración de circunstancias agravantes específicas que operan en la comisión material de determinados delitos cuando son ejecutados en calidad de integrante de la organización criminal. Y finalmente, aquellas personas o aquellas normas especiales que por su naturaleza sustantiva de procedimiento y de ejecución se incluyen propiamente en la ley 30077 de crimen organizado. Y bueno, ahora para ir ya concluyendo vamos a definir algunas tipologías de clases de organizaciones criminales. El primero, podemos definir que hay una jerarquía estándar en una tipología 1, mediante el cual tiene una estructura piramidal, el comando o liderazgo a partir de la cual se origina una jerarquía vertical, es decir, que se le rinde culto al líder, por ejemplo, una organización terrorista. Entonces, tenemos una jerarquía de alguna manera estándar. Luego tenemos una jerarquía regional o tipología 1. Se caracteriza por tener un liderazgo único que presenta estructuras regionales con autonomía operativa y un jefe regional, por ejemplo, que pueden operar en un distrito judicial, por ejemplo, en la región Puno, se me ocurre en la región Lambayeque,
se me ocurre en la región Piura o La Libertad, que son, de alguna manera, ofrecen un liderazgo cuyo marco de acción solamente queda ahí, ¿no? Pero si su accionar sale de esa jurisdicción, por supuesto que tiene mayor connotación nacional. También tenemos una jerarquía tipología 3, que presenta una estructura corporativa que reúne varios grupos criminales, cada uno de los cuales designa un representante formando los denominados consejos o cuerpos vigilantes. Cada grupo integrante tiene su propia estructura y jerarquía, pero responde a una estructura más o menos nacional, ¿no? O sea, hay varias organizaciones criminales pequeñas que se agrupan a una grande. Luego tenemos un grupo central o tipología 4, tiene una estructura más flexible, se encuentra conformado por individuos o grupos, están agrupados bajo necesidades económicas en común y por tanto pueden ingresar o salir del grupo según las circunstancias. Son aquellas organizaciones criminales que de alguna u otra manera se reúnen de manera ocasional y que lo hacen, por supuesto, con finalidad enteramente delincuencial. Y luego tenemos la red criminal tipología 5, mediante el cual hay una estructura flexible, movible, se desarrolla altamente con actividades profesionales e intercambiables, y en este tipo de organización criminal tiene un rol esencial los denominados individuos claves, ¿no? Que son el contacto de la red con personas que realizan sus actividades de manera simultánea o paralela y que no tienen o que no siempre se relacionan entre sí para la realización de proyectos delictivos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pertenece a una organización criminal cuyo propósito es cometer delitos informáticos? Y normalmente el jefe de una organización criminal no lo conoce el tercero, no lo conoce el quinto, ni lo conoce el cuarto. Y el que ejecuta el delito normalmente no lo conoce porque hay estructuras de poder. Para poder llegar al número 1 es casi imposible. Entonces, por eso también las organizaciones criminales se protegen, se cuidan. ¿Por qué? Porque el que está abajo puede delatar al que está primero a través del proceso especial de colaboración eficaz. ¿Cuáles son algunas de las modificaciones últimas que se han venido realizando a propósito de la criminalidad organizada? Primero, debemos tener en cuenta que tenemos el decreto legislativo 244, mediante el cual en principio se hablaba de criminalidad organizada sobre la tenencia ilegal de armas, y que esto, por supuesto, todas aquellas personas sometidas a investigación o que hayan sido sentenciadas por cualquiera de las modalidades, están prohibidos lo que se denomina los beneficios penitenciarios. Aquel magistrado que propone y que resuelve el otorgamiento de un beneficio penitenciario a alguien que pertenece a una organización criminal, por supuesto va a ser pasible de una investigación por los órganos contralores por parte tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Luego tenemos el decreto legislativo 1206, mediante el cual se han introducido modificaciones al Código de Procedimientos Penales, que en cierta forma está vigente en la capital de la República, y por supuesto también el Código Procesal Penal del 2004. Todo ello con la finalidad de brindar al operador jurídico mecanismos procesales que permitan una rápida y oportuna respuesta frente al delito, dotándola de eficacia a los procesos penales, en este caso con el Código de Procedimientos a los ordinarios y a los sumarios, o en este caso con el Código Procesal aquellos delitos que pertenecen al derecho al proceso penal común. Hoy también, por supuesto, a los especiales como el proceso inmediato, el proceso de seguridad, al proceso por la cualificación de la persona, entre otros. Luego tenemos ya finalmente el decreto legislativo 1307, que ha permitido dotar de eficacia medidas de persecución y sanción en los delitos de corrupción de funcionario y criminalidad organizada, y crea el sistema especializado en delitos contra la administración pública que precisamente preside la doctora Susana Castañeda. En este aspecto se han modificado varias normas de carácter procesal, como por ejemplo el artículo 272 del Código Procesal Penal, mediante el cual para los procesos de criminalidad organizada y en los casos de las prisiones preventivas, estas no deben durar más de 36 meses. Y se ha establecido en el artículo 274 que los plazos máximos de la prolongación de la prisión preventiva en estos procesos son de 9 meses, puede prolongarse hasta 18 meses, y en los procesos de criminalidad organizada hasta 12 meses. O sea, ¿hasta cuántos años? 4 años como máximo se puede de alguna manera prolongar la prisión preventiva. Más allá de esa prolongación, evidentemente ya estamos trastocando el marco normativo. Entonces, como se puede apreciar,
lo más importante de este tipo de criminalidad organizada nos permite que nosotros como operadores jurídicos y las personas y la opinión pública sepa que la Policía Nacional, sepa que el Ministerio Público y sepa que el Poder Judicial están en una decisión de poder luchar contra toda forma de criminalidad organizada. Pero para que eso suceda, para que el operador jurídico pueda luchar contra la criminalidad organizada, tiene que tener el marco normativo adecuado para poder realizar, en principio, o otorgarle tutela jurisdiccional efectiva a los investigados, que la investigación se realice conforme a derecho, que también exista un irrestricto derecho de defensa, que se respeten los derechos del investigado y por supuesto que exista total independencia al momento de poder emitir la sentencia que corresponde dentro de la garantía constitucional del debido proceso y por supuesto el plazo razonable. ¿Luchar contra la criminalidad organizada en el Perú es posible? Sí. ¿Se tienen las herramientas jurídicas? Sí es posible, pero para ello se necesita que los operadores jurídicos estén altamente preparados para que puedan investigar sin abusos, para que puedan juzgar sin el principio, evitando el principio de la interdicción de la arbitrariedad a los investigados y por supuesto también respetando el derecho de las víctimas, que también es otro tema de la victimología, y por supuesto recaudando todo el material probatorio para que a través de la objetividad y a través de la independencia, en este caso que resuelven los señores magistrados, puedan resolver lo que corresponda. Si corresponde a absolver a algún miembro de la organización criminal no habiendo medio probatorio alguno, se debe hacer. Pero si existe abundante material probatorio en el cual se le vincula directamente a través de colaboradores eficaces, corroborados con otros actos de prueba, se le debe dar la sanción que corresponda. ¿Es posible luchar contra la criminalidad organizada? Sí se puede. Y como peruanos, sí podemos. Muchas gracias, amigo de Legis, y espero haya satisfecho las expectativas de cada uno de ustedes y los espero en una nueva oportunidad con otro importante tema.